Cordial saludo para todos los estudiantes. Por medio de esta videoclase damos inicio con la programación que está contemplada para el tercer periodo académico en la asignatura de Química Orgánica de grado 11. El desempeño que se pretende abordar es el siguiente: debatir acerca de los compuestos orgánicos que contienen oxígeno teniendo en cuenta las reacciones que presentan, su obtención y sus aplicaciones. Entonces, antes de iniciar con el abordaje de lleno, es importante que tengamos claro el concepto de grupos funcionales o grupo funcional. Y aquí en la guía de trabajo que ustedes tienen aparece un concepto, y es que es un átomo o grupo de átomos que forman parte de una molécula que determina el comportamiento físico y químico de un grupo de compuestos. Este concepto de grupo funcional aplica tanto para los compuestos inorgánicos como también para los compuestos orgánicos. No sé si recuerdan ustedes cuando estaban en grado 10 que estábamos viendo la temática que tuvo que ver con los óxidos, los ácidos, los hidróxidos y las sales. Recuerden que allí también se abordó el tema de grupo funcional y de función química. Y se explicó este mismo concepto acerca de grupo funcional. Se les decía que, por ejemplo, para el caso de los óxidos, el grupo funcional es el oxígeno, es decir, que los óxidos iban a resultar cuando este oxígeno se iba a combinar con elementos metálicos, con elementos no metálicos o elementos metaloides. Fíjense que en cualquiera de este tipo de óxidos, el elemento fundamental o representativo es el oxígeno. Lo mismo se dijo cuando explicamos los ácidos, ¿cierto? Cuando se explicaron los ácidos se les dijo que el grupo funcional es el ion hidrógeno, ¿cierto? Por ejemplo, HCl, HBr, H2SO4. Estos son compuestos orgánicos, ¿oyeron? Les estoy simplemente haciendo un recorderis. Cuando abordamos el tema de los hidróxidos o bases, si recuerdan que el grupo funcional fue el OH, oxígeno e hidrógeno. Por ejemplo, NaOH, hidróxido de sodio, KOH, hidróxido de potasio. Entonces, es simplemente para que ustedes, yo sé que en su mente está ese saber previo, entonces es simplemente valerme de ese concepto que ya ustedes tienen para que les sea de mejor comprensión la temática que vamos a abordar ahora en grado 11. En la química orgánica, así como en la química inorgánica, las diferentes funciones químicas que se tienen también van a tener su grupo funcional, es decir, los elementos que le van a conferir propiedades físicas y químicas particulares a cada una de estas sustancias. El conjunto de compuestos orgánicos que contienen el mismo grupo funcional en su estructura recibe el nombre de función química. Por ejemplo, ahorita que les hablé de los óxidos independientes de si eran metálicos, si eran ácidos o básicos o neutros, siempre se van a caracterizar porque tenían el oxígeno como grupo funcional. Entonces, a todo este conjunto de óxidos se les denomina función química porque están compartiendo características químicas similares. Esto mismo también ocurre en los compuestos orgánicos. En la siguiente tabla se presentan los diferentes grupos funcionales y las principales funciones químicas orgánicas. Entonces aquí les mencionan las principales funciones. Tenemos el caso de los alcanos, alquenos, alquinos que ya abordamos. ¿Cuál es el grupo cuál es el aspecto representativo de los alcanos? Que entre carbono y carbono va a haber un enlace sencillo. En los alquenos, doble enlace entre carbono y carbono. Alquinos, triple enlace entre carbono y carbono. Por esa razón se les denomina grupos funcionales, porque todos aquellos compuestos orgánicos que tengan doble enlace en la estructura van a ser alquenos. Todos aquellos que tengan triple enlace van a ser alquinos, y todos aquellos que tengan enlace sencillo entre carbono y carbono van a ser alcanos. En la química orgánica, el grupo OH no lo vayan a confundir con el OH de los compuestos inorgánicos, que son los hidróxidos. En el caso de los compuestos orgánicos, el grupo OH es el grupo funcional de la función química alcohol. Es decir, todos los alcoholes van a tener como grupo funcional el OH. ¿Oyeron? Ese OH va unido a un carbono. ¿Listo? Ustedes aquí están observando esta letra R, ¿cierto? Aquí donde les dice fórmula general. No se vayan a preocupar que esta letra R lo que significa es que aquí va una cadena de átomos de carbono.
de la cantidad de átomos de carbono que ustedes consideren. R aplica para cualquier cadena de carbono. ¿Listo? De igual forma, los aldehídos se caracterizan porque su grupo funcional es COH. ¿Listo? Y así sucesivamente vemos la cetona, vemos los ácidos carboxílicos, los éteres, las aminas, las amidas, los ésteres, halogenuros de alquilo. De cada uno de ellos va a tener su grupo funcional representativo. Vamos a iniciar en este caso con los alcoholes, pero antes de entrar de lleno con los alcoholes, me gustaría comentarles acerca de un concepto muy importante en la química que tiene que ver con el grupo carbonilo. Ese grupo carbonilo, muchachos, es de gran importancia ya que él va a estar presente en una serie de compuestos orgánicos que nosotros vamos a abordar en el transcurso de este periodo. Entonces, ese grupo carbonilo es un grupo funcional formado por un átomo de carbono, aquí se lo voy a representar, un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno mediante un enlace doble. Déjenme hago bien este doble enlace. Este es el grupo carbonilo, súper importante para la temática que vamos a ver. Es un oxígeno que va a estar unido a un átomo de carbono mediante un doble enlace. ¿Listo? La estructura de este grupo carbonilo, vamos a hacerle los dos enlacecitos acá al carbono para saber que aquí pueden ir cadenas de carbono u otros átomos. ¿Listo? El grupo carbonilo tiene una gran importancia por estar presente en la estructura de varios compuestos orgánicos. Entre ellos tenemos, aquí se lo voy a señalar, el grupo carbonilo va a estar presente en alcoholes, en aldehídos, en cetonas, en ácidos carboxílicos y en éteres. Digamos que aquí también vemos el grupo carbonilo y aquí también lo vemos en los ésteres, en las aminas y en los ésteres. Aquí lo pueden ustedes observar. Entonces se dan cuenta ustedes la importancia de este grupo carbonilo, ya que él es el que permite o es el que está presente en diversas funciones químicas orgánicas: alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, amidas y ésteres. Bien. El grupo carbonilo va a tener algunas características. Entre ellas tenemos que le confiere las siguientes propiedades a los compuestos orgánicos en los que está presente. Le confiere cierta polaridad, también poseen cierta solubilidad y pueden formar puentes de hidrógeno. Es muy importante este grupo funcional dentro de los compuestos químicos orgánicos. Ahora sí, entremos de lleno a lo que tiene que ver con los alcoholes. Los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen el grupo hidroxilo, OH. Este es el grupo funcional. Todo compuesto orgánico que tenga OH es un alcohol. Permítanme y borro estas líneas rojas. Entonces, todo compuesto orgánico que tenga el grupo OH es un alcohol. Entonces, y se representa con la fórmula RH. Recuerden que esta R, cualquier cadena de átomos de carbono. Los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios o terciarios, dependiendo del número del átomo de carbono al que está unido ese OH. ¿Oyeron? Por ejemplo, aquí les hablan que este es un alcohol primario. ¿Por qué es un alcohol primario? Vamos a hacer una pequeña representación aquí. Vamos a hacer una cadena aquí de un alcohol. Recuerden que puede ser H3C o CH3, también es correcto. Vamos a poner aquí un CH2 y vamos a poner aquí, vamos a poner el OH aquí y a este le hacen falta 2 hidrógenos. Bien, entonces fíjense ustedes, ¿verdad? Aquí podemos observar este compuesto que tiene 3 átomos de carbono. Como tiene 3 átomos de carbono, él va a iniciar con la raíz griega prod, que significa 3, ¿cierto? Prod es lo mismo que se explicó en alcanos, alquenos, alquinos
y los hidrocarburos aromáticos, PROT. Pero ¿qué pasa? Fíjense que este grupo H está unido a un carbono primario. ¿Por qué este carbono que está aquí es primario? Porque fíjense que este carbono está unido solamente a un carbono. Entonces, como este carbono está unido solamente a un carbono, por eso se llama primario. Y como el OH está enlazado a este carbono, por eso a este tipo de alcohol se le va a llamar alcohol primario. El nombre de este alcohol, como tiene 3, ya colocamos prot, el prefijo prot, y como es un alcano, fíjense que tiene enlace sencillo, entonces termina en propan, y como es un alcohol, termina en el sufijo ol. Todos los alcoholes terminan en ol. Entonces aquí tenemos propanol, ¿vieron? Entonces, esta es la forma de nosotros identificar cuándo es un carbono primario, secundario y terciario. A ver, ¿cuándo? Este sería el primario, ¿cierto? Carbono primario. Ahora, ¿cuándo sería un carbono secundario? Sería un carbono secundario en este caso. Se lo voy a hacer aquí. Entonces vamos a hacer CH3. Aquí tenemos, vamos a hacer el alcohol, el OH aquí. Aquí iría CH y aquí CH3. Fíjense que es parecida a la estructura anterior, tiene 3 átomos de carbono. Como tiene 3 átomos de carbono, va a comenzar con la raíz griega prot, ¿cierto? Con la raíz griega prot. Como es un alcano, fíjense que hay enlace sencillo entre carbono y carbono, propan. ¿Y qué pasa ahora? Hay una diferencia. Fíjense que el OH inicialmente acá estaba en un carbono primario, pero ahora está ubicado en un carbono diferente. Fíjense este carbono, ¿a cuántos otros carbonos se une? A este y a este, es decir, que está unido a 2 carbonos. Como este está unido a 2 carbonos, por eso se dice que este alcohol es secundario, porque el grupo H va a estar unido a un carbono secundario. Entonces, este se llamaría, hay que indicar el número del carbono donde está el OH, 1, 2, 1, 2, por donde quiera que se empiece el conteo, siempre este va a ser el carbono 2. Entonces se indica el carbono donde está el alcohol, 2-propanol. Este sería el propanol y este el 2-propanol. Fíjense que este 2, inmediatamente cómo cambia la posición del grupo H dentro de este compuesto, dentro de este alcohol. ¿Y cuándo es secundario? Vamos a hacerlo acá arriba. Vamos a hacerlo aquí. ¿Cuándo es terciario? Perdón, dije que es secundario. Vamos a hacerlo aquí. Coloquemos el OH también aquí. Y coloquemos un CH3 aquí. Estoy haciendo estructuras sencillas para que sea fácil la comprensión. Entonces, fíjense ustedes aquí. Aquí tenemos esta estructura. ¿En qué se diferencia de las anteriores? Bueno, que tiene un carbono de más. Estos dos ejemplos tenían cada uno 3 carbonos. Aquí observamos 4. 1, 2, 3, 4. Se siguen las mismas reglas que en alcanos, alquenos, alquinos. Se escoge la cadena principal. La cadena principal debe llevar el grupo H. Pero como estamos explicando aquí cuándo es alcohol primario, secundario y terciario, entonces este es un carbono terciario. Este es un alcohol terciario. ¿Por qué es un alcohol terciario? Porque este carbono está unido a 3 átomos de carbono, 1, 2 y 3. Como este carbono está unido a 3 átomos de carbono, entonces es terciario. Y de allí viene entonces que sea un alcohol terciario. Aquí está. ¿Qué nombre recibiría este compuesto? Este compuesto recibiría el nombre 2-metil. 2-metil. Ustedes dirán, ¿pero dónde viene esto? Vamos a iniciar el conteo ya sea por aquí o por acá. Siempre va a dar lo mismo. Siempre este va a ser el carbono número 2. En el carbono número 2 está un metil, ¿verdad? Un radical alquilo, suponiéndose que esta es la cadena principal, ¿no? Bien, entonces sería 2-metil y se indica la posición donde está el alcohol, 2-propanol, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí tenemos la explicación de cuándo es un carbono primario, cuándo es un carbono secundario y cuándo es un carbono terciario. Los puntos de fusión, aquí ya les hablan de las propiedades físicas de los alcoholes. Los puntos de fusión y ebullición son elevados debido a la formación de puentes de hidrógeno.
Los alcoholes de bajo peso molecular son muy solubles en agua. El metanol tiene muchos usos industriales. ¿Cuál es el metanol? Este es el metanol, muchachos, mírenlo. Vamos a hacerle el más sencillito de todos. Met, recuerden que es que tiene, vamos a hacerlo aquí. Este sería el metanol, ¿oyeron? CH3OH. Entonces, este metanol tiene muchos usos industriales. Se utiliza como aditivo para la gasolina, como disolvente industrial y también como combustible. El etanol se usa para fabricar bebidas alcohólicas, por ejemplo, los vinos, las cervezas, los aguardientes, el ron, etc. Todo este tipo de bebidas contienen etanol, cuya fórmula es CH3, CH2, OH. Este es el etanol, es decir, que tiene dos átomos de carbono, 1, 2 y un grupo OH. Etanol. El propanotriol, que es otro tipo de alcohol, o glicerina, también es la misma glicerina, se usa en cosmética como suavizante de la piel. Y además de estos usos que les mencionan aquí, los alcoholes son bastante usados a nivel industrial, incluso en la industria alimenticia, en diferentes tipos de industrias es utilizado bastante el etanol como desinfectante, como antiséptico, en fin. Nomenclatura de los alcoholes. Se nombran de acuerdo con las reglas IUPAC, que fueron las que estudiamos anteriormente. Se numera la cadena más larga que contenga el grupo H, procurando que al carbono que tenga unido el grupo hidroxilo tenga el menor número posible. Si se tienen ramificaciones, se aplican las mismas reglas del alcano para nombrarlas, seguida del nombre del compuesto correspondiente, sustituyendo la terminación ano del alcano por la terminación anol. Cuando el compuesto tiene en su fórmula dos o más grupos OH, estos se indican utilizando el número del carbono donde se localizan y a la terminación ol se anteponen los prefijos di, tri, tetra, etc. Por ejemplo, diol, triol, tetraol. Bien. Por ejemplo, aquí les están mencionando en la guía este compuesto, el 2-metil-1-propanol. ¿De dónde viene este nombre? Fíjate que aquí, este ya lo hicimos anteriormente, si recuerdan, ¿cierto? Pero lo hicimos de una forma pues un poquito diferente. Entonces aquí tenemos 2-metil-1-propanol. Entonces tenemos que esta cadena tiene 4 carbonos. La cadena principal va a ser esta, ¿cierto? Esta va a ser la cadena principal, entonces esta es una ramificación. Siempre el conteo de los carbonos debe iniciar por donde esté más cerca el grupo H. Como en este carbono está cerca este grupo H, por esa razón este va a ser el carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Entonces en el carbono 2 está un metil como ramificación y en el carbono 1 está el propanol, 2-metil-propanol, ese es el nombre. Este segundo compuesto tiene dos OHs, ¿verdad? Entonces, fíjate que miremos a ver el conteo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Es decir, ya sea que comencemos el conteo por la izquierda o por la derecha, siempre este OH y este otro siempre van a tener la posición 2 y 3. ¿Listo? Sigamos el ejemplo que aquí nos mencionan en la guía. Vamos a comenzar por aquí de izquierda a derecha. Entonces, siendo así, este sería el carbono 2 y este el carbono 3. Fíjense que ya no hay más ramificaciones. Todo esto es la cadena principal. Entonces, se nombra ese alcohol. Entonces, se nombra el número del primer carbono donde está el alcohol, 2, luego el siguiente que es el 3, butano porque tiene 4 carbonos, butano, y se le antepone este di porque hay 2 grupos OH, por eso es butanodiol. Si en un compuesto aparecen 3 grupos OH sería triol, así como les están mencionando aquí arribita. Si tuviera 4 tetraiol, si tuviera 5 pentaol y así sucesivamente, ¿oyeron? Bueno, luego de todo esto les piden que hagan la siguiente actividad, es decir, tú vas a escribir el nombre de este alcohol, el nombre de este y de este. De cada uno de estos alcoholes, de estas fórmulas semidesarrolladas que aquí les están mostrando, ustedes les van a dar el nombre. Y acá es lo contrario, les están dando el nombre de los alcoholes
y ustedes van a hacer la fórmula semidesarrollada, es decir, esta misma estructura la van a hacer acá. Hagamos el primer ejemplo. Este compuesto inicial que está aquí, CH3, CH, CH, CH3. Bien, recuerden que la cadena principal debe contener el grupo H que aquí está presente. Entonces vamos a suponer que esta es la cadena principal, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces la ramificación aquí? Aquí tendríamos una ramificación que sería el CH3. Entonces, ¿qué nombre? Y aquí tenemos el grupo H. Vamos a numerar la cadena de carbonos. Entonces, la numeración debe de comenzar por donde más cerca a un extremo esté el grupo H. Me doy cuenta que este OH está más cerca de aquí que de este otro extremo. Entonces, este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Entonces, ¿qué nombre recibiría este compuesto? Este compuesto va a recibir el nombre de en el carbono 3 está un metil. Entonces, sería 3-metil. No hay más ramificaciones, 3-metil. Ahora mencionamos el carbono donde está el grupo H, que sería el 2. ¿Y cuántos carbonos tiene esta cadena principal? 4. Entonces es but. Fíjense que entre carbono y carbono hay puro enlace sencillo, entonces es un alcano, bután. Y como es un alcohol y hay uno solo, va a terminar en ol. Entonces el nombre correcto de este compuesto es 3-metil 2-butanol. De esta misma forma van a darle el nombre a cada una de esas fórmulas semidesarrolladas que les presentan en la guía. Hagamos ahora el ejemplo de este compuesto. Es lo contrario, vamos a hacer la fórmula semidesarrollada. Me dicen que es 3,5 dimetil 3-etanol. Una clave, muchachos, para ustedes hacer correctamente estas estructuras es fijarse en el nombre de la cadena. El nombre de la cadena siempre se escribe al final, ¿cierto? Aquí me están diciendo que es etanol. Significa que va a tener 7 átomos de carbono. Entonces, ¿qué hago yo? Escribo los 7 átomos de carbono. Sin pasarle todavía rayas ni nada, simplemente lo voy a hacer totalmente lineal. Ahí van 5, 6. Ahí tendría la cadena de 7 carbonos. Me dicen que en el carbono 3 y 5 hay metil. Vamos a suponer que este sea el carbono 1, 2 y 3. Me dicen que aquí hay un metil, entonces lo hago. Y me dicen que también en el 5, 4 y 5, aquí es el 5, aquí hay otro. Ahí tengo los 2 metiles, si se están dando cuenta, ¿verdad? Y me dicen que en el carbono 3, ¿verdad? Está el ol, o sea, en este mismo de aquí. Vamos a hacerlo por aquí arriba. Ahí está. Y ya simplemente tengo que completar la cadena con los hidrógenos. Entonces sería aquí CH3, el guión, aquí un CH2, el guión, aquí no coloco CH porque fíjense que este carbono ya tiene todas las valencias ocupadas. Aquí CH2, aquí coloco CH, solamente CH, aquí CH2. Y aquí coloco CH3. Y esta sería la fórmula semidesarrollada del 3,5-dimetil 3-etanol. Fíjense que aquí les están describiendo el compuesto. 3,5-dimetil 3-etanol. Y ahí les están mencionando el compuesto. Fíjense lo sencillo y lo fácil que es. Bueno. Entonces, muchachos, esta es la primera actividad que vamos a estar desarrollando acerca de los alcoholes en esta primera semana. Que tengan todos un excelente día.